Saludamos a todos nuestros amigos y suscriptores de este canal Viviendo en la Palabra. La Biblia es un compendio de libros, un compendio de sabiduría, y comprenderla es algo que a todos alguna vez nos ha desafiado. Y tal vez muchas veces nos hemos sentido frustrados al no comprender ciertos términos que están allí y al no saber qué quieren decir, pues nos inquieta eso. Es muy importante comprender que la Biblia, que está escrita también en forma figurada o en símbolos, tiene cosas que no son difíciles de comprender. Solo es orar al Señor. Uno de los principios fundamentales para comprender la palabra de Dios es la humildad. Abrir este libro con humildad, con el deseo de aprender y primero que todo hablando con el que nos ha enviado esta carta. Esta es una carta de Dios, por lo tanto, Él nos ayudará a comprenderla. Quiero en esta hora invitarlos a que consideremos algunos símbolos. Pero hay un principio que no podemos pasar por alto y es el que está en el libro del profeta Isaías en el capítulo 28, los versículos 9 y 10. Dice el texto: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 9. Y el 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia, y hay algo muy importante, es que se interpreta ella misma. Solo que hay que usar este principio de Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, un texto con otro texto. Miremos algunos de esos símbolos y miremos así a grandes rasgos qué quieren decir. La palabra mujer. Mujer en la Biblia, en el aspecto profético o en referencia al pueblo de Dios, es iglesia. Efesios 5:23. Y Apocalipsis nos da una serie de pautas en cuanto a que el Señor es el esposo de la iglesia es su novia. Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 21:9 y Apocalipsis 22:17. Este término mujer se aplica muy bien en Apocalipsis 12 como la mujer pura, la iglesia sin mancha. Y Apocalipsis 17 también una mujer, pero ya allí una mujer ramera, una mujer adúltera. El término agua en la palabra de Dios en el sentido profético tiene que ver con multitudes. Apocalipsis 17, versículo 15. Miren cómo Apocalipsis 17:15 nos da la explicación de esta expresión de aguas, cuando dice que la mujer estaba sentada sobre muchas aguas o que la bestia salió de las aguas. Dice 17:15 de Apocalipsis lo siguiente: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones. Esto quiere decir la palabra aguas. Tal vez alguna vez has leído bestias y has leído Daniel capítulo 7 y has sentido que qué quiere decir esto de bestias. Y sabe que también el profeta Daniel, cuando vio esas bestias, tuvo que sentirse muy impresionado, como nos sentimos alguna vez al leer esto en Apocalipsis o en Daniel. La palabra bestias. Bestias tiene que ver con reinos, tiene que ver con imperios.
tiene que ver con poderes. Y el Señor los presenta de esta manera para que nosotros escudriñemos, busquemos las interpretaciones correctas. Entonces, la palabra bestia, poderes, imperios, reinos. La interpretación también de la palabra de Dios nos da a nosotros una idea muy práctica en cuanto a los tiempos. En la Biblia, la profecía debe interpretarse también y la palabra días por años. Este principio está registrado en el libro de Números capítulo 14 versículo 34 y en Ezequiel 4:6, día por año. Entonces usted va a encontrar que hay periodos de tiempo que se refiere a días, pero son años. Por lo tanto, es importante que, como la profecía de las 70 semanas, que son 70 semanas, pero si son 70 semanas de días, nos daría 490 días. Pero si lo contamos como días, no nos va a dar este tiempo profético, por lo tanto tenemos que contarlos como años. La palabra vientos. Vientos tiene que ver con conflictos, tiene que ver con guerras. Jeremías 51, versículos 1 al 5, nos presenta allí el Señor esto, que esos vientos tienen que ver con guerras, con conflictos, que es la misma expresión que está en Apocalipsis 14:1, cuando dice allí que se detienen los vientos o que los ángeles detienen los vientos. Y vale la pena agregar que si el Señor no detuviera esos vientos, las guerras o el hombre ya se hubiera exterminado. Pero el Señor tiene esos vientos o pasiones que están en el corazón humano y que los lleva a los conflictos. De hecho, el hombre vive siempre pensando en el conflicto, pensando en la guerra, pensando en todas estas cosas que, por supuesto, son obra satánica. También, miremos la palabra cuernos. Cuernos son reinos. Entonces va a leer que esas bestias, que ya hablamos de ellas, tienen cuernos, son reinos. Y se dividió el imperio y se dividió en tantos otros que tomaron el reino, lo dividieron y este tomó tal parte y este tomó tal otra. Esos cuernos son reinos. Y también miremos la palabra tiempos. Tiempos en la palabra de Dios, te va a encontrar mucho esta expresión en el libro de Apocalipsis. También en Daniel 12:7 y Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí también debemos mirar el principio día por año. Estos tiempos, que también se toman como 1260 días, son periodos de años. Entonces, 1260 días, 1260 años. Apocalipsis 12:3, Apocalipsis 12:6, 12:14, 13:15. La palabra dragón o serpiente antigua, Apocalipsis 12, es el mismo Satanás. Leemos la palabra cordero mucho en el Apocalipsis y hay que hacer mención de lo que dijo Juan en Juan 1:29, Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús y él dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces vamos a leer mucho esta palabra en Apocalipsis, la palabra cordero, Apocalipsis 5:6, 6:16, 12:11, 14:4. Y cordero es Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis, el Cordero inmolado, el Cordero que fue el único digno de tomar el rollo. Apocalipsis 5. Hay una expresión en el Apocalipsis 12 que tiene que ver con cuando el diablo o el ángel en el cielo, que es echado de allí, arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo.
Esa palabra cola allí tiene que ver con la falsa profecía, tiene que ver con la mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee, por lo menos aquí en Isaías capítulo 9, leamos este texto de Isaías 9 y miremos qué quiere decir entonces cola. 9:15 dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, quien enseña mentira de la palabra de Dios, quien tergiversa la palabra, profecías falsas, está cumpliendo esa misma expresión de Apocalipsis 12, cola que arrastra. ¿Y cuántas multitudes, mis amigos, son arrastrados con estas falsas profecías, con estas falsas interpretaciones de la palabra de Dios? Concluyo con la palabra que encontramos en Daniel y en Apocalipsis, estrellas. Las estrellas hace referencia a los ángeles del cielo. Apocalipsis 12 dice: arrastró la tercera parte de las estrellas. Y Daniel habla de las estrellas que van al resplandor. Lo mismo en el libro de Job, cuando habla de la creación, dice: todas las estrellas del cielo alababan. No es difícil comprender la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos. Yo repito lo que ya he mencionado en cuanto a que venir a esta carta de amor sin humildad, venir sin sumisión y sobre todo sin prejuicios, sin el anhelo de encontrar allí o de sostener nuestras ideas, sino permitir que ella nos hable y ella nos ilumine, es el principio fundamental para poderla comprender. De lo contrario, estaríamos chocando con muchas cosas, porque lo primero que debemos tener ante el Señor es humildad, humildad de corazón y oración. Orar para que el Espíritu Santo nos ilumine la bendita palabra que Él mismo ha inspirado. Que Dios nos ayude a comprender esto, a mirar estos principios, que todos estos símbolos son cosas que al nosotros comprenderlas nos ayudará a tener una mejor comprensión de la palabra de nuestro Dios. Hay muchas otras cosas que usted va a encontrar allí y que posiblemente no las va a comprender así de primera lectura, pero como ya le he dicho, con oración, con ayuda de algún libro, de comentarios, Dios nos irá revelando las verdades que allí están, verdades eternas. Que Dios nos ayude a comprender esta bendita palabra y también como maestros, como instructores, a poder dar las mejores explicaciones de ella con humildad a aquellos que demandan de qué significan ciertas cosas que están aquí en este libro sagrado. Bendición para todos, es mi deseo, paz de Cristo para cada uno.